Hello, everybody. Welcome. Hola a We will todos y a give todas, bienvenidos. another minute or so to allow Esperaremos everyone to brevemente join para us. que los participantes se unan. All right. Hello and Bueno, welcome. hola y I'm very bienvenidos. excited to welcome you Muy to this emocionados webinar de darle la discussing bienvenida al Riskified's seminario web de hoy assessment para framework. discutir el This is marco de FSC evaluación de Pro riesgos del FSC, C006B. que es el I will be FSC leading the Pro presentation with my colleague 60006B. Nico Lideraré la Macias, who is the presentación policy con mi manager colega and Nico process lead Mejías, for this que es revision el process. gerente de política, el líder de este proceso de revisión. Today, our webinar offers Este seminario simultaneous web ofrece translation traducción into 2 simultánea languages. a 2 Should you idiomas. be interested to Si hear está today's interesado en webinar in escuchar este either French seminario or web Spanish, en francés o en please use the español, Zoom control panel to utilice el select panel de control de interpretation, Zoom as para seen on the seleccionar image here, and interpretación, find como the aparece correct en la option imagen, in y either seleccione el Spanish idioma or que French. prefiera, español o francés. The presentation La today should take no presentación more than no 45 debe to 50 tardar más minutes de to allow for 45 a enough 50 minutos time hoy para to que haya address as many suficiente questions tiempo as we para can abordar tantas after the preguntas como sea presentation. posible después I de la have some of presentación. my expert colleagues on the Contamos con call with me colegas today expertos en la who will be here llamada, to answer the quienes questions. ayudarán a responder las Note preguntas. that this Tenga en presentation cuenta is que esta being recorded presentación and will está be siendo made grabada available on y estará FSC's YouTube disponible en channel el canal as de well as the YouTube del applicable web FSC pages. y en las páginas web correspondientes. We're sure you have some questions today, so we would Estoy encourage segura de you que to hoy tendrán use the preguntas, Q&A así que les feature, which you can fomentamos que see on utilicen the la image here. característica de preguntas y We respuestas que request that pueden ver you en la imagen. insert all questions Solicitamos que anonymously ingresen todas using the las preguntas de non-user forma name. anónima, no And incluyan we su do like nombre. to reiterate that if Y there is queremos a reiterar question that is que also of si hay interest to you, alguna that pregunta you que can también like le it by interese, upvoting puede it, hacerle and that like way we can y ensure la that puede we address votar. the questions Y with the así most upvotes garantizamos que and the abordamos most las preguntas interest con más participants. votos y que suscitan el mayor interés de los participantes. So, what will we discuss today? ¿De qué Today's hablaremos webinar hoy? covers a El bit of seminario what we web call de the hoy FSC abarcará un framework. It poco el provides marco de an evaluación de overview of the riesgo, two types of proporciona processes información developed general de in los dos FSC tipos risk de assessment, procesos para as well desarrollar as una evaluación details de about riesgos del developing an DPSC assessment, y and también then detalles more sobre cómo detail se into the desarrolla una indicators evaluación within the y luego framework about profundizaremos where the en tools los are so we indicadores can del use it marco y effectively. mostraremos con qué herramientas podemos comenzar hoy. We understand that not everybody Sabemos is que fully no familiar todos with our están risk assessment completamente framework, so familiarizados let's con el marco review de it for a evaluación de moment with riesgo. a brief Así que background into the repasemos por un framework and how momento we con un got breve there. contexto sobre en qué consiste el marco y cómo llegamos a FSC este risk punto. assessments assess the source of risk, the risks Estas in evaluaciones de riesgo materials evalúan by el riesgo areas de and abastecerse de establishes material de las mitigating áreas de measures to suministro address y those establece medidas de identified risks. mitigación para abordar los riesgos Companies can use identificados. the mitigation Las measures empresas in pueden the utilizar las assessment medidas de or propose mitigación their de la own evaluación mitigation o measures, which proponer are medidas de considered to be more mitigación effective propias and que fit se to their own consideren más context. efectivas y adecuadas a su The risk contexto. assessment is a La document evaluación de riesgo representing es un indicators documento que covering contiene several key indicadores que requirements for abarcan varios FSC, such as requisitos clave para el conservation FSC, values, como altos human and valores de labor rights, conservación, environmental derechos humanos y protection, laborales, among others. protección del medio ambiente, entre Risk otros. assessments Las themselves are evaluaciones developed de within riesgo the en sí Risk mismas se Assessment Framework, desarrollan a través del which marco de provides evaluación de uniform riesgos, and que robust requirements garantiza for assessing requisitos those risks. uniformes y sólidos para So, evaluar estos why riesgos. are risk Pero assessments important entonces, for ¿por qué son SS&C? importantes las Well, evaluaciones de risk riesgo para assessments el help to FSC? Pues understand porque potential ayudan a risks comprender that los riesgos exist in a country, potenciales que existen region, en un or in a país, country región o regarding the parte de un different país requirements con that are respecto a los key diferentes to the FSC requisitos que son certification clave en el system. sistema de certificación del FSC. With this new publication, Con our esta nueva updated risk publicación, assessment framework nuestro now marco de aligns with riesgos FSC's policy actualizado to assess ahora se alinea conversion. con la It is política del also FSC aligned with para
dar la EUDR conversión requirements y también con los applicable to requisitos que establece deforestation el and EUDR complexity in aplicable distinguishing a fieldwood gestión users. forestal y cadena de custodia, incluidos los usuarios de madera For controlada. those that might not be aware, Para we are aquellos que already quizá no leaders lo in the sepan, field of ya risk somos assessment líderes en los development. campos de desarrollo de Our evaluaciones de riesgo. existing controlled wood risk Nuestro marco assessment de framework evaluación de is riesgos actual de already a madera risk management controlada ya program. es un enfoque basado en el riesgo. In the past years, we have been working with En los stakeholders últimos across the años globe to hemos develop trabajado con partes key interesadas existing de risk todo el mundo assessments, para setting desarrollar a 60 strong evaluaciones de foundation for riesgo risk assessment existentes, development con lo and que hemos implementation. establecido una base sólida para el desarrollo y la revisión de las evaluaciones de riesgo. The requirements contained in the risk assessment Los framework have been requisitos revised, que improved, aparecen en el and marco now de publicly evaluación de riesgos available han sido revisados, for aprobados y standard ahora están FSC disponibles Pro públicamente como parte del 60006. procedimiento I want FSC to Pro highlight that the code 60006. of this Quiero procedure has been resaltar que changed el to código include de este FSC procedimiento ha Pro cambiado. Antes era 60002A FSC because the Pro Controlled Wood Risk Assessment 60002A, Framework que es is el marco de now evaluación de riesgos de FSC madera controlada, y ahora 60003. es el In order to FSC Pro align all FSC country 60006B, requirements, con el fin de for alinear todos los example, forest requisitos stewardship de país del standards FSC, and por ejemplo, FSC normas de standards. administración forestal y evaluaciones de riesgo del The FSC. risk assessment framework El is marco now de an evaluación de addendum and riesgos feature es ahora to un FSC procedimiento Pro adicional al 60006, FSC Pro which contains the 60006, process que requirements contiene los for all requisitos del FSC proceso country para todos requirements los requisitos and de is país del currently under FSC revision. y actualmente está en revisión. So we started the revision Iniciamos el process proceso of de our risk assessment revisión del framework marco de back in evaluación de November of riesgos en 2021, noviembre de 2021. including in the scope of the revision Incluimos en el several alcance de la aspects to revisión improve varios on aspectos content and para process mejorar los requisitos requirements de contenido y that were proceso identified by que fueron FSC as well identificados as por el stakeholders FSC y las during the partes development of interesadas our existing durante el and desarrollo controlled de wood las risk assessment. 60 evaluaciones de riesgo de Also, madera we controlada included the need existentes. to align the Además, content of incluimos la FSC necesidad de policies for alinearnos con la FMC's estrategia products para and los controlled productos wood de mezcla and our FSC global y madera strategic plans controlada, through así como 2026 con el Plan and Estratégico other existing Global normative hasta el documents, 2026 as well y as otros the parallel documentos revision normativos processes. existentes y otros procesos de revisión paralelos. In June of En 2023, junio we de issued 2023 se legislation on publicó el deforestation free reglamento de la products, Unión known Europea as the sobre EUDR. productos libres de This was deforestación, published, and we've al que nos had to referiremos accommodate a como revision EUDR, process y hemos that is tratado de to adaptar ensure nuestro analysis proceso de and revisión para alignment of our garantizar el deforestation análisis framework y la with alineación de nuestro EUDR marco de requirements. evaluación de riesgos con los requisitos del EUDR. So what is the EUDR? Bueno, y Well, in entonces, short, ¿en it is qué a consiste landmark el EU EUDR? law Bueno, to minimize brevemente, the es una contribution regulación of clave de la Unión Europea para deforestation in this minimizar la area. contribución de la Unión We've Europea a la launched a deforestación solution y la around degradación. EUDR Hemos lanzado nuestra a week solución ago en of torno this al year on EUDR a July partir 1. del 1 de julio de este año, hace unas pocas semanas. Let's look into this. Miremos de qué se The trata. EU regulation on La regulación deforestation de la free Unión products, Europea or para productos EUDR, libres de is more than a deforestación o policy. EUDR es más que una política. It's a commitment to a Se trata de un deforestation free world, compromiso para a lograr un promise to mercado keep libre our de forests deforestación, una standing and promesa thriving. para mantener For nuestros those bosques involved in the supply chain prósperos, of key para aquellos que commodities están like wood and involucrados rubber, en la the cadena de EUDR suministro de places materias new prima clave obligations to como perform el due caucho y la diligence, madera. El EUDR ensuring the establece origins nuevos of products requisitos is de diligencia de deforestation vida free. para It garantizar que el origen de requires los records productos and están libres geolocation de details, deforestación. not Exige just data registros points, y but detalles de storytelling elements geolocalización, of no each solo product's puntos de journey. datos, sino The Forest elementos Stewardship narrativos del Council proceso de aligns with cada the producto. EUDR, El FSC se sharing a alinea vision con for el a EUDR sustainable y future. compartimos For una visión para un organizations, futuro this means that sostenible. Para FSC las organizaciones, certification esto is implica que now la also your certificación stepping del stone to FSC ahora EUDR es un punto de compliance. partida para cumplir con Introducing el FSC cumplimiento del aligned EUDR. certification for Presentamos la EUDR certificación del with a FSC specialized alineada con regulatory el module EUDR, and a risk con un módulo assessment framework, regulatorio each especializado tailored y to un marco meet de evaluación de EUDR riesgos, standards. ajustado a It's cumplir los time for estándares del action. EUDR. It's time Es to hora de reshape the actuar, market. es hora de Join repensar el us in mercado. protecting our Únase a forests and nosotros our en la future, protección de los because bosques there's y no el time for business as porque usual when it no comes es to our momento de hacer planet. las cosas como Are you siempre ready cuando to se be part trata de of the nuestro planeta. change? ¿Está Visit listo para formar parte del cambio? Visite fsc.org/starteudr to start your journey fsc.org with the Start FSC and the EUDR para comenzar EUDR, su proceso con together el against FSC y el EUDR deforestation. juntos contra la deforestación.
Bueno, como se mencionó en el video, para cumplir con estos cambios regulatorios introducidos por el EUDR, FSC ha lanzado una solución sofisticada en torno a la alineación con el EUDR, con la certificación del FSC alineada para el EUDR, que incluye el módulo regulatorio y el marco de evaluación de riesgos del FSC. Más específicamente, los requisitos del EUDR incluyen que los productos deben estar libres de deforestación y degradación y se deben producir de acuerdo con la legislación pertinente. Para demostrarlo, las empresas deberán llevar a cabo diligencia debida y, por ese medio, recopilar información, evaluar y mitigar los riesgos. Muchos de los requisitos del EUDR ya están reflejados en nuestras certificaciones y ahora cualquier diferencia pendiente con el EUDR se han incluido en el módulo regulatorio del FSC para articular claramente lo que los titulares de certificados de hecho deben hacer para utilizar la certificación del FSC para respaldar el cumplimiento con el EUDR. Para aplicar el módulo regulatorio, los usuarios también deben utilizar el marco de evaluación de riesgos del FSC. A pesar de que la certificación de gestión forestal garantiza que los valores del FSC se mantengan en las áreas certificadas, las áreas no certificadas requieren una examinación más profunda a través de recopilación de información, evaluación de riesgos y mitigación de riesgos a nivel del bosque a través de las evaluaciones de riesgo del FSC que establecen las reglas para investigar y comprender los sistemas de control a nivel forestal. Especialmente junto con nuestro módulo regulatorio del FSC, se pueden aplicar globalmente y en cualquier punto de la cadena de suministro para comprender los sistemas de control a nivel forestal. Recientemente, este marco estuvo sujeta a consultas por segunda vez, así como otros requisitos. La consulta fue una consulta pública simultánea de 30 días sobre el módulo regulatorio, el marco de evaluación de riesgos del FSC y los cambios a nivel del sistema presentados en las notas de asesoría. Este marco, de hecho, se ha sometido a 2 rondas de consulta pública. Así que miremos brevemente cómo nos desempeñamos en esta última publicación de febrero a marzo. La regulación de la Unión Europea para productos libres de deforestación o EUDR entró en vigencia en junio del 2023. Los estándares del FSC son de los más sólidos del mundo, pero nos preguntamos, ¿se alinean con el EUDR? Para averiguarlo, analizamos nuestras certificaciones respecto a los requisitos del EUDR y lo que hallamos fue prometedor. Nuestra certificación de gestión forestal ya cumplía con la mayoría de los requisitos del EUDR, a veces lo superaba. Nuestra certificación de cadena de custodia también cumplía con muchos requisitos con espacio para evolucionar. Aceleramos el desarrollo de FSC Trace y creamos un nuevo estándar como complemento adicional. Ampliamos el marco de evaluación de riesgo y tuvimos una consulta pública muy poderosa de 30 días con más de 400 participantes y más de 2.000 comentarios abiertos. Entrevistamos y encuestamos a casi 400 empresas afectadas para comprender sus necesidades y realizar mejoras con base en su retroalimentación. Lanzamos FSC y el programa de adopción temprana, en el que seleccionamos más de 20 empresas y para un plan de incorporación más directa a medida que ampliamos. Escuchamos, aprendimos, mejoramos, perfeccionamos y estamos listos para publicar los primeros componentes del FSC alineado con el EUDR. Gracias a todos y a todas quienes formaron parte de este proceso hasta el momento. Específicamente para el marco de evaluación de riesgos del FSC, tuvimos representación global en esta consulta, que se extendió más allá de Europa y de los miembros del FSC, ya que más de la mitad de los encuestados no eran miembros del FSC. Tuvimos representantes de varios tipos de
partes interesadas con un gran interés por parte de los titulares de certificados. También notamos que muchos se ven afectados por el EUDR. Tenemos un informe de consulta completo preparado. Si quieren obtener más información, el enlace lo compartiremos por el chat. Los principales cambios basados en los resultados de la consulta incluyeron reducir el número de indicadores al fusionar unos similares, por lo que ahora tenemos 64 en lugar de 76. Además, añadimos un nuevo indicador al marco de riesgo anterior para evaluar la corrupción más allá de la agricultura. También se llevó a cabo una revisión exhaustiva adicional para aclarar y mejorar los umbrales de riesgo. Bueno, ya miraremos estos cambios más adelante, pero por ahora revisemos el contenido del marco de evaluación de riesgos y comencemos con los procesos definidos de cómo se desarrolla una evaluación de riesgos del FSC. El marco de evaluación de riesgos es un conjunto claro de procedimientos y requisitos para desarrollar evaluaciones de riesgos y herramientas para apoyar su desarrollo. Existen dos maneras de desarrollar una evaluación de riesgos oficial del FSC. Puede ser o un proceso centralizado dirigido por el FSC Internacional con ayuda a expertos, o a través de un proceso nacional o principal con un grupo equilibrado por cámaras. Para complementar y actualizar el desarrollo y la revisión de las evaluaciones de riesgo, el FSC ha desarrollado una plantilla que incluye fuentes de información recomendadas. Esto respalda la coherencia en las evaluaciones, ayuda a quienes desarrollan evaluaciones de riesgo extendidas empresariales y garantiza nuestra integridad al mantener un marco de riesgo sólido. Así que, en general, tenemos dos opciones para desarrollar evaluaciones de riesgo o para revisarlas. Tenemos un proceso equilibrado con cámaras, con la representación equitativa de los miembros de la Cámara Ambiental, Económica y Social durante el proceso de desarrollo y revisión. Y también tenemos el proceso centralizado, en el que FSC lidera el proceso con el apoyo de expertos. Pueden notar las diferentes aprobaciones disponibles que está destinado a optimizar la toma de decisiones. En los procesos principales, el Comité de Políticas y Dirección, que es nombrado por la Junta Internacional del FSC, es el órgano de aprobación final. En el caso de los procesos centralizados, la unidad interna del FSC internacional responsable de nuestros estándares, es decir, la unidad de rendimiento y normas, puede aprobar la evaluación de riesgo. En ambos procesos de aprobación es posible que participen expertos de otras organizaciones a través de la Alianza de Información de Riesgos, de las cuales le hablaremos más adelante. Durante la consulta nos dimos cuenta que no había mucha claridad frente a el papel y las responsabilidades de las diferentes actores y partes interesadas al desarrollar evaluaciones de riesgo. Por eso agregamos tablas en el documento para resumirlas y mostrarlas mejor. Aquí pueden ver los tipos de partes designadas en cada proceso y cómo se diferencian. Por ejemplo, la organización responsable en un proceso centralizado puede ser FSC Internacional o una organización asociada de la Alianza de Información de Riesgos. Y en un proceso principal puede ser dirigido por un socio de la red del FSC o por una oficina regional. Y acá pueden ver nuevamente los diferentes entes de aprobación y tengan en cuenta que ambos procesos utilizan expertos. En el caso de las evaluaciones de riesgo desarrolladas a través de procesos centralizados, los pasos claves son elaborar un borrador, una consulta de 30 días y preparar un borrador final con base en los resultados de la consulta, la toma de decisiones y la publicación. Los comentarios recibidos de las partes interesadas sobre las evaluaciones de riesgo publicadas también se revisarán anualmente, lo que se aplica tanto a los procesos centralizados como a los principales. Las evaluaciones de riesgo centralizadas son desarrolladas predominantemente por consultores con el apoyo del proyecto de la organización responsable. Los expertos pueden y deben ser consultados a lo largo del proceso cuando corresponde.
La otra manera de desarrollar una evaluación de riesgo es a través de un proceso principal, que es un proceso equilibrado con cámaras en el que hay representación de las cámaras económicas, ambiental y social. Los pasos de este proceso se describen, de hecho, en el procedimiento 60006, que trata sobre los requisitos de los países en desarrollo y que se someterá a consulta a finales de este año. Este proceso incluirá una fase conceptual y dos consultas. Como lo mencionamos, más adelante tendremos una consulta pública y podrán obtener más información. Ahora profundicemos en los pasos que se incluyen para desarrollar una evaluación de riesgos. El procedimiento describe los 5 pasos clave para desarrollar una evaluación de riesgo del FTC. Primero, determinar el alcance. Segundo, recopilar y evaluar información. Tercero, determinar la escala geopolítica y los tipos de fuentes. Cuarto, designar los riesgos como insignificantes o no insignificantes. Y por último, establecer medidas de mitigación en los casos donde el riesgo no es insignificante. Las evaluaciones de riesgo describen 64 indicadores, entre los que se incluyen el uso y la gestión de la tierra, los impuestos y las tasas, la corrupción y la falsificación de documentos y datos, los derechos humanos y laborales, los valores altos de conservación, la conversión y la degradación de los bosques, entre otros. Estos 64 indicadores están alineados con todos los esquemas de sostenibilidad de ISEAL y deben evaluarse en la misma escala crítica. Además, nuestros indicadores también están ahora alineados con la política del EUDR y con la del FSC para abordar la conversión. También incluye la evaluación de la degradación, que está alineado con el EUDR también. También lanzaremos próximamente una solución de sistemas de información geográfica en línea para complementar esto. Ahora profundicemos en cómo determinar la escala geopolítica y los tipos de fuentes. La escala geopolítica esencialmente significa que no debemos mirar únicamente las fronteras de los países, sino más bien las fronteras político-administrativas existentes. Por ejemplo, entendemos que ciertos estados de un país pueden tener diferentes perfiles de riesgo. También se pueden utilizar subdivisiones biológicas y o geográficas, por ejemplo, bioregiones, ecorregiones o cuencas hidrográficas. Depende de quien desarrolla la evaluación, determinar cómo se establece esto, y esto debe estar fundamentado en datos. ¿Y a qué nos referimos con tipos de fuente? Pues son las características no geográficas, como el tipo de superficie boscosa, el tipo de propiedad de un bosque, por ejemplo, ¿es público o es privado? Así como la escala, la intensidad y el riesgo de las operaciones de gestión forestal. Esto permite una evaluación más precisa del riesgo. Después de establecer el alcance, recopilar y evaluar la información relacionada con los riesgos, esta información se utiliza para designar los riesgos según cada indicador. El riesgo se designa como insignificante o no insignificante. Nunca vamos a tener el caso en el que no haya riesgos, sino vamos a tener riesgos insignificantes, que es cuando no hay motivo de preocupación adicional de que el material de la zona que se está evaluando provenga de fuentes que no sean aceptables. Por otro lado, cuando sí existe un riesgo, este se designa como riesgo no insignificante. En el caso de los riesgos no insignificantes, se especifica la naturaleza y el alcance de este riesgo para así definir las medidas de mitigación. Miremos un ejemplo práctico. Acá tenemos un ejemplo completamente inventado de Brasil y este analiza el indicador 27, que es cumplimiento de requisitos legales relacionados con trabajo infantil y empleo de trabajadores jóvenes. La escala geopolítica que se utiliza es estados y a través de evidencia disponible se puede utilizar una escala más detallada de designación de riesgos a través de tipos de fuente,
Por or ejemplo, other son forests. bosques privados o de In this otro tipo de example, bosques. there are En potential este risks ejemplo, in existen private riesgos forests, potenciales en and in bosques other types of privados, forests, the pero en risk is otros tipos actually de bosques negligible. el riesgo es de hecho For then, insignificante. mitigation Entonces, measures are se established establecen and medidas de then have to be mitigación evaluated in private y forests se to deben ensure evaluar that para the los legal bosques requirements privados are para complied with. garantizar que se cumplan los requisitos legales. So in that example, I mentioned Bueno, en este briefly ejemplo mitigation mencioné measures, brevemente which las are, of medidas de course, mitigación, essential where there que is por supuesto son non-negligible risk. esenciales cuando el riesgo no es insignificante. As explained before, whenever a Como se explicó non-negligible risk antes, exists, cuando un riesgo no mitigation insignificante se measures must designa, be proposed se through the deben risk proponer assessment. medidas de mitigación como parte de The la procedure evaluación de includes a riesgos. El detailed research procedimiento on incluye un how enfoque mitigation detallado measures sobre are cómo se provided. proporcionan medidas de As mitigación. for FSC's risk De acuerdo assessment con la template, plantilla de evaluación de developers are riesgos del typically FSC, quienes required to desarrollan las verify if the evaluaciones deben incluir verifier el and tipo de actor know how to verificador, mitigate the el identified risk. verificador y las acciones sobre cómo mitigar los The riesgos example identificados. provided in the table El ejemplo here que is se for proporciona en el indicator cuadro 1, se refiere al which is indicador 1, land es tenure rights decir, are derechos de secured and tenencia de la registered tierra according garantizados to y legal registrados de requirements. acuerdo con requisitos legales. According to the De results, acuerdo con los there are resultados, risks that existen riesgos de require que land no tenure exista el certificates certificado de or derecho de proof uso de of la tierra legal right requerido to use o the la land prueba del actually derecho legal a lacking usar la based on the tierra source type of en función del plantations tipo de in origen de public las lands. plantaciones en tierras So públicas. this risk is to be Por lo tanto, mitigated este through riesgo debe ser using the mitigado y las FSC's medidas de template. mitigación se deben So the type verificar. of verifier Por proposed lo que el here tipo is de document verificador propuesto verification es with verificación de specific documentos actions con such acciones as the land use específicas, right certificate como or el other equivalent certificado de documents derecho de uso de that suelo u cover the otros correct documentos area and equivalentes que deben signed off abarcar by el the área local correcta y authority. deben estar firmados por la autoridad local. With the two types of processes Con los dos mentioned, which tipos de are procesos centralized in mencionados, nature, recuerden, it's clear centralizados o that within principales, centralized tenga en cuenta processes, que como we parte can de los only procesos establish and centralizados implement solo se pueden mitigation establecer measures. medidas de mitigación Only in a major recomendadas. process can Únicamente los mitigation procesos measures actually principales be pueden mandatory. exigir como obligatorias las medidas de mitigación. So we have a standardized template, Contamos which is con the una risk assessment plantilla template that estandarizada, que es la offers a plantilla clear de structure for evaluación de assessing riesgos, que each ofrece type una of risk estructura per clara indicator para and evaluar cada tipo producing de an riesgo actual por risk indicador y assessment. producir una evaluación de This riesgos. template outlines the steps Esta I've plantilla discussed describe los and is where the pasos que assessment and hemos mitigation measures and discutido e verifiers are incluye actually to be los provided. verificadores. The template also includes the La assessment of plantilla whether the también incluye la reliability of evaluación de a la source pertinencia y la can be fiabilidad de conducted cada in fuente more standardized utilizando ways. fuentes más objetivas y más So this estandarizadas. list of sources is not Aunque amazing. esta no es una It's a lista list of exhaustiva de information. fuentes de The información, provided list la lista includes proporcionada de recommended fuentes de pieces of información information that son can be used during recomendadas the y se pueden development or utilizar revision of durante el risk desarrollo o assessments revisión de and las will evaluaciones also de be riesgo y continuously también updated será by actualizada FSC. continuamente por el FSC. We really consider that this list of Consideramos que sources esta is a lista de good starting fuentes point es for un buen punto developers de of risk partida para assessments quienes when they're desarrollan looking for evaluaciones de evidence riesgos to assess cuando types of buscan risk evidencia per para evaluar el indicator. tipo de riesgo por indicadores. This list has been La updated lista ha and sido provided actualizada y documented está actions dividida such por as temas clave, overarching como sources fuentes such as generales, legal risk gobernanza, and derechos management rights, legales de tenencia y both gestión, high conservation altos value, valores de deforestation conservación, or forest degradation, deforestación y among degradación others, forestal, entre otros, connected to the en requirements relación imposed con by los the requisitos indicators cubiertos of por los the risk assessment indicadores del framework. marco de evaluación de riesgos. The document also El classifies the documento list of también sources clasificó la by lista de geographical fuentes por scope of ámbito application. geográfico de For aplicación. example, if the Por listed ejemplo, sources si are las relevant fuentes at a global enumeradas son relevantes a nivel global region o para specific. regiones o países específicos. It also contains a brief Además, contiene description una of each source descripción of breve de information. cada una de las fuentes de Of información. course, nonetheless, No country-specific obstante, sources of también deben information utilizarse should fuentes de also be used información during the específicas de development cada or país revision al of risk desarrollar o assessments, revisar evaluaciones de depending riesgos, on their availability según su and based on the research disponibilidad y done by con the base en la developer of investigación the risk realizada assessment. por quien desarrolla la evaluación de riesgos. The risk assessment template is currently La hosted in Microsoft plantilla Excel, actualmente está and let's not disponible en forget that Microsoft before our Excel risk y no assessments nos were minimum olvidemos que 150 antes pages estas eran long, documentos PDF de and mínimo now
50 páginas, pero ahora son un conjunto de datos completo y exhaustivo que de hecho se puede cargar en el próximo centro de riesgos. El centro de riesgos apoya nuestra próxima generación de evaluaciones de riesgo y cada evaluación de riesgo ahora será digital, mapeable, serán más específicas y objetivas y estarán alineadas con la EUDR, incluida la degradación. No es que simplemente hayamos cambiado la plantilla y las evaluaciones, sino que ahora actualizamos nuestras evaluaciones de riesgo más rápidamente, ya que nos someteremos a revisiones anuales que incluyen los comentarios recibidos por las partes interesadas sobre las evaluaciones de riesgo publicadas. Así garantizaremos la integridad y la solidez de las evaluaciones de riesgo. Como resultado de una revisión anual, quizá revisemos una evaluación de riesgos para abordar los cambios en la legislación aplicable, el nivel de riesgo, la mitigación de riesgos, y esto se puede llevar a cabo antes de la revisión planificada o prevista de cada 5 años. Esta revisión anual incluye consultas dirigidas y la revisión de los comentarios o la retroalimentación que dan las partes interesadas a lo largo del año. Para aquellos que están familiarizados con el marco de evaluación de riesgos de manera controlada, es posible que les preocupe el aumento de los indicadores. Pero hablemos un poco más sobre realmente qué son estos indicadores y cómo se comparan con el sistema del FSC. Para ello, me gustaría entonces darle la palabra a Nicolás Mesía, quien ha liderado la revisión de este marco. Bueno, muchas gracias, Yanika, y hola a todos y a todas. Pues desde la consulta también llevamos a cabo un análisis de cómo los indicadores del marco de evaluación de riesgo revisado cubren los requisitos especificados en los indicadores según el marco nacional de evaluación de riesgos FSC 60002A y en alineación con el EUDR. Básicamente, bueno, y por supuesto ahora nos referimos a los documentos anteriores. Como parte del análisis, podemos decir que hoy tenemos 64 indicadores en comparación con los 32 indicadores de la versión anterior del marco, pero en realidad 57 indicadores ya formaban parte de la versión anterior del marco, con algunos ajustes menores para ir más allá de los requisitos legales y evaluar los aspectos de sostenibilidad. Esto significa que se ha mantenido el 89% de los requisitos para garantizar la estabilidad del sistema. Solo tenemos 5 nuevos indicadores para cubrir nuestra política para abordar la conversión y el requisito de la EUDR y 2 nuevos indicadores alineados con los valores del FSC y se tratan específicamente de minimizar el impacto adverso sobre los valores ambientales del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, así como salud y seguridad de los trabajadores. Ahora quiero enfocarme rápidamente en concreto en cómo hemos relacionado 57 indicadores con el antiguo procedimiento del FSC 60002A. Por ejemplo, miremos el indicador 1.12 del marco de evaluación de riesgos de control de madera con respecto al empleo legal. Esto se ha convertido en 9 indicadores en total, 5 de los cuales aparecen acá. Lo hemos desglosado a un indicador por cada requisito clave relacionado con empleo legal. Entonces, en lugar de tener empleo legal como un solo indicador, ahora tenemos 9 indicadores que cubren con más enfoque, como el indicador 27, los requisitos relacionados con el trabajo infantil y el empleo de trabajadores jóvenes. El indicador 29 sobre la esclavitud moderna, incluido el trabajo forzoso y obligatorio, entre otros. Bueno, sabemos que un tema polémico es la política del FSC para abordar la conversión y el EUDR. Por eso hay que mirar algunos ejemplos de cómo el marco ahora está alineado con estos cambios importantes. El indicador 55 se presentó para evaluar la conversión de bosques naturales y la transformación de plantaciones para uso agrícola, teniendo en cuenta las disposiciones de la política del FSC para abordar la conversión. Se aplica el enfoque de precaución para la evaluación de este indicador.
por lo que se concluye una designación de riesgo no insignificante. Solo en los tipos de procesos principales, un grupo de trabajo equilibrado por cámaras puede designar un área como riesgo insignificante, siempre que puedan demostrar mediante datos que no se ha producido la conversión aplicable. El indicador 56 evalúa la conversión de bosques naturales a usos de la tierra distintos de la agricultura, que incluye un umbral de riesgo numérico de no insignificante que es del 0.02% de pérdida bruta anual de superficie forestal natural. Este enfoque es tomado del FSC Pro 60002A. Otro ejemplo lo encontramos en el indicador 57, un nuevo indicador añadido para evaluar la degradación de los bosques naturales desde el 31 de diciembre del 2020. La definición del término bosque natural se basa en la definición del FSC, pero el enfoque para evaluar este indicador se basa en los requisitos del EUDR respecto a la degradación forestal. Es importante destacar que hemos adoptado el enfoque utilizado en el indicador 4.1 relacionado con el procedimiento 60002A. Incluimos un umbral de riesgo numérico de riesgo no insignificante de 0.02% de degradación de la superficie total del bosque natural por promedio por año. Por último, echemos un vistazo a un ejemplo de un indicador agregado en el procedimiento 60006B del FCC para mantener los valores del FSC. La salud y la seguridad de los trabajadores es un valor muy importante del FSC. Sabemos que a veces no basta con evaluar el cumplimiento de la legislación aplicable. Queríamos asegurarnos de que la salud y seguridad de los trabajadores estuvieran alineadas con nuestros valores. Por este motivo, además del indicador 22, que evalúa el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, tal y como ya se contempla en el indicador 1.11 del marco de evaluaciones de riesgo 60.002, hemos también añadido el indicador 23 para evaluar los aspectos de sostenibilidad, yendo más allá de los requisitos que impone la legislación. Un aspecto clave en la evaluación de este indicador es la introducción de un umbral de riesgo numérico para el riesgo no insignificante para evaluar la salud y la seguridad de los trabajadores. El umbral numérico es el siguiente. Las lesiones profesionales no mortales en la zona evaluada son más de 591.5 por cada 100.000 trabajadores y las muertes profesionales son más de 2.45 por cada 100.000 trabajadores. Si está interesado en obtener más información, este análisis estará disponible públicamente a través de la orientación del FSC 40005, indicadores transversales, que se ha publicado con el procedimiento. Aquí puede ver en esta diapositiva cómo esta directriz describe qué cláusulas del EUDR están cubiertas a través de la evaluación de riesgos, del marco de evaluación de riesgos, y cómo los indicadores se relacionan con nuestras categorías de madera controlada representadas en el anterior procedimiento PRO 60002A. Ahora me gustaría darle de nuevo la palabra a mi Thank you colega. for joining us, Nico, and for sharing that. Gracias, Nico, por unirse y por compartir esto. Throughout the Bueno, a presentation lo and largo de esta analysis, each presentación me he consultation is referido unique to brevemente clients. a la Alianza de And Información since sobre mid of Riesgos. last year, Pues es que desde FSC and mediados del industry año together pasado, with el Preferred by FSC ha Nature to trabajado find con better ways Preferred to by develop Nature and para maintain encontrar risk mejores assessments maneras de and desarrollar y satisfy the needs of mantener users evaluaciones de in a riesgo y así responsible and satisfacer effective way. las necesidades de los The usuarios de idea manera is to develop responsable y and efectiva. maintain better risk La idea es assessments through desarrollar y developing them mantener in a mejores harmonized and evaluaciones de granular riesgo al desarrollarlos de una implementation with manera federal armonizada y organizations. conjunta en una This will alianza de allow us to organizaciones reduce creíbles. efforts by Esto sharing nos the permitirá reducir responsibilities, los esfuerzos al expertise, and compartir la professionals involved. responsabilidad y la It would experticia de los also diferentes allow for socios including involucrados. aspects of Además, commodities permitirá beyond incluir FSC scope aspectos de los to serve the productos needs of básicos a más broader allá del set of alcance del FSC companies. para satisfacer las necesidades de un So, grupo we've más been amplio de working for the empresas past few interesadas. months together with Por lo tanto, Preferred hemos Nature to trabajado test durante unos at the meses ethical con level if Preferred this is by Nature possible.
para probar a nivel Aiming técnico for si es applying posible, trustworthy methods con el shared objetivo de aplicar responsibilities for risk métodos confiables a assessment. través de la And so responsabilidad far, the compartida results are para las positive. evaluaciones de riesgo. And we've Hasta el gained momento additional los support from resultados han sido ICEAL to work even positivos y further hemos in that obtenido apoyo direction. adicional de ICEAL para The seguir next steps trabajando en esta we will work dirección. on Así are que los to have a siguientes good pasos structure serán and work plan contar with con una buena collaboration with estructura y partners planes de in the trabajo de un grupo Information más amplio Alliance, de socios en esta proceed alianza de on información working on sobre logistical riesgos y aspects, proceder a as trabajar well en as los aspectos conducting capacity técnicos. building Y también and fundraising. fortalecer capacidades a To través de la learn more, have a recaudación de fondos. dedicated Puede obtener website at más información en nuestro sitio web dedicado www.informationalliance.org, with a link being posted in the chat. www.riskinformationalliance.org. El enlace se ha compartido a través del Many chat. changes in the procedure are about streamlining the development of our requirements. We are working hard to Muchos de quickly los update cambios en el applicable risk assessments procedimiento and know son many para of you have felt like agilizar el yourselves desarrollo de on nuestros developing your own requisitos. extended Trabajamos company risk assessment today to hoy support your EUDR para compliance. apoyar el cumplimiento con el EUDR. So, to clarify, for Bueno, y organizations para ranging from clarificar para las FSC Gold Wood organizaciones que se abastecen de Standard manera 40005, controlada which is FSC, es decir, el requirements for estándar sourcing40005, ultra-physical wood and requisitos not para el being under the abastecimiento de FSC madera Good controlada que Financial no cumplen con el módulo Completing regulatorio, FSC risk las assessments evaluaciones de will riesgo del remain valid FSC until replaced existentes by a seguirán revised siendo válidas FSC hasta que sean assessment, sustituidas as por una evaluación specified de in riesgo del Advice Note FSC revisada, como se 4305-26. especifica en la nota de asesoría But to regulatory module 40005-26. users, Pero para los FSC risk usuarios del assessment módulo framework regulatorio, is el and marco de continues evaluación de effective. riesgos revisado entra en vigencia de inmediato. It's an important reminder that while Es waiting un for recordatorio updated importante FSC que risk mientras assessments and espera la physical limits actualización de go las up. evaluaciones de riesgo del But FSC, for todas users of maneras de most avanzar. regulatory Para modules, los usuarios del the módulo active regulatorio del FSC risk FSC, assessment donde does no not yet existe una exist, evaluación de riesgos del FSC organizations need to actualizada, develop and las update their organizaciones FSC deben risk desarrollar program una using evaluación the de template riesgos provided by extendida FSC empresarial and utilizando following la the rules plantilla published as of proporcionada por today in the FSC y requirements siguiendo los FSC Pro requisitos 60006. de FSC Pro And then, like I 60006B. just mentioned, Y luego, a como few acabo de notes. mencionar, Applying para otros FSC usuarios que regulatory no module aplican el módulo using regulatorio del FSC FSC, Goldwood risk las assessment evaluaciones de riesgo will de manera remain valid controlada del until FSC replaced and existentes se updated with the mantendrán válidas hasta corresponding que sean FSC sustituidas por las reassessments. próximas versiones de evaluaciones de riesgo del We're FSC working to support correspondientes. understanding, Trabajamos implementation of para risk apoyar assessments la in many more ways comprensión y la today. implementación de las We evaluaciones will de riesgo shortly de release otras a maneras. risk assessment En breve training lanzaremos un dashboard panel so de that control de stakeholders desarrollo de track the evaluación de riesgo development para and que las know partes how interesadas responsible teams puedan have realizar un established seguimiento y and saber cuándo se executed van a realizar courses consultas applicable in públicas their geographical areas. y según sea aplicable en su área That geográfica. risk assessment framework is El also marco de supported evaluación de by the riesgos también upcoming está FSC Risk respaldado Hub, por el where we próximo are centro de digitizing riesgos, the o Risk results Hub, of our risk donde assessments digitalizamos and los making them resultados de nuestras API. evaluaciones y los conectamos con We el know sistema that de información developing a risk geográfica. assessment is a lot Sabemos of que work and desarrollar una evaluación de complexity. riesgos We implica have mucho already published trabajo, an info por lo kit que ya hemos publicado un summarizing how kit de to develop a información risk y assessment resúmenes sobre and are cómo excited to announce desarrollar that soon we evaluaciones will de be riesgo y posting pronto tutorial videos publicaremos to videos really help you tutoriales navigate through para risk saber cómo assessment. utilizar la plantilla de evaluación de riesgos. As EUDR is Como nearing ya its se establishment acerca date, el we are EUDR, fast-tracking the development aceleramos and el implementation desarrollo of de our evaluaciones de FSC riesgo framework. alineadas con la We have EUDR. identified 20 Hemos priority countries identificado 20 where risk países assessments will prioritarios be en los que developed se starting desarrollarán as early evaluaciones as de August riesgos a 2024. partir de agosto de The rest will 2024. continue to be El developed resto se afterwards. seguirá desarrollando And as después. a reminder, Tenga en cuenta, that por extended supuesto, company que las is evaluaciones de still riesgo available where ampliadas a nivel FSC Good empresarial Financial todavía doesn't están exist. disponibles cuando no exista una evaluación de riesgo del FSC. And for those asking what are these prioritized countries, ¿Y you can find cuáles them on son the los screen. países We've prioritarios? Bueno, selected the aparecen en fast-track pantalla. countries Hemos based seleccionado on the los países de vía prioritization rápida criteria established según based los on Forest criterios de Management Certified priorización, Area, es decir, which áreas maintain a certificadas safety de manejo certificate, forestal, and cantidad de developing import certificados and de export cadena to de Europe. custodia y As relevancia de you can see, importación y these countries exportación a Europa. include Como Austria, pueden ver, los Brazil, países Canada, incluyen New Austria, Zealand, Brasil, China, Canadá, Estonia, Chile, Finland, China, France, Estonia, Germany, Finlandia, Francia, Indonesia, Alemania, Indonesia, Poland, Indonesia, Portugal, Latvia, Romania, Polonia, Spain, Portugal, Sweden, Rumanía, France, España, United Kingdom, Suecia, Turquía, Ukraine, el Reino and the Unido, United States of Ucrania y America. los Estados Unidos de América.
Bueno, ¿cómo es la línea de tiempo hacia adelante? Como lo mencionamos, tenemos 20 países priorizados a partir del próximo mes y nuestro objetivo es comenzar con 40 más en el 2025, el próximo año. Y nuestro objetivo es contar con 90 evaluaciones de riesgo del FSC completadas en solo 3 años, es decir, hasta el 2027. También quiero retomar esto. Sabemos que muchos de ustedes se han unido y nuestros equipos entienden cómo el FSC apoya el cumplimiento con el EUDR. Como recordatorio, al aplicar el módulo regulatorio del FSC y las evaluaciones de riesgo o la certificación, se alinean con el EUDR. Y al aplicar estos dos aspectos de la certificación del FSC, hemos proporcionado un paso a paso, una hoja de ruta para cumplir con el EUDR dentro de la certificación del FSC. Bueno, y también quería resumir otros puntos claves antes de cerrar la presentación de hoy. Quizás se pregunten cómo evaluar el riesgo y solo quería recordarles que hay evaluaciones de riesgo, marcos de evaluación de riesgo existentes, es completo y les describe cómo evaluar y mitigar los riesgos. Y con respecto a la diligencia debida, bueno, las evaluaciones de riesgo son un componente y una herramienta importante para esto, ya que describe la recopilación de información y la evaluación y mitigación de riesgos. ¿Y por qué incluso molestarse con esto? Bueno, sabemos que el EUDR es complicado, pero también le apoyamos con este marco paso a paso. Actualizaciones de la Unión Europea se reflejarán en nuestro sistema y en nuestras ofertas. Se necesita utilizar esto si usted se abastece únicamente de bosques certificados por el FSC. Bueno, la buena noticia es que contamos con una plantilla precompletada y simplificada con base en este marco. Pero esperen, quizá no tengan claro qué deben hacer y qué hace el FSC. Entonces, como recordatorio, estamos desarrollando 90 evaluaciones de riesgo nacionales en los próximos 3 años, pero ustedes deben hacer las propias mientras no haya una evaluación de riesgo nacional disponible. Y con eso nos pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vemos que ya en el chat han publicado algunas preguntas y quiero dedicar tiempo para solicitar su retroalimentación adicional y garantizar que obtienen la información que necesitan. Y en caso contrario, ¿cómo podemos brindarles más apoyo? Acá encontrarán un código QR si tienen un celular disponible. Si no, también compartiremos el enlace en el chat para que llenen la encuesta. También quería informarles que otro enlace en el chat está a través de las páginas web dedicadas de FCC Connect, donde encontrarán los recursos relacionados con el marco de evaluación de riesgos del FSC. Y con eso, ahora les presentaré a mis colegas quienes nos apoyarán en la sesión de preguntas y respuestas. Y como recordatorio, recuerden publicar cualquier pregunta y votar por las preguntas que les interesen en lugar de repetir. Hasta el momento tenemos 16 preguntas, así que hoy me gustaría presentarles a Parmida, quien me apoyará en la sesión de preguntas y respuestas y leerá algunas de las preguntas. También contamos con Nico Mesía, quien ya conocieron hoy en la presentación. También contamos con Terry Campbell, que es nuestro experto senior en cadena de custodia, que nos ha apoyado en el programa de adopción temprana. Y también contamos con Andrés, que es experto senior en gestión forestal y en la plantilla de evaluación simplificada. Y también a César González, quien es nuestro experto en gerente de política de cadena de custodia y esperamos poder abordar todas sus preguntas el día de hoy. Entonces, Parmida, ¿qué tenemos para comenzar? Hello everyone. Gracias, So Yanika, y hola a todos y a todas. Comenzaré con la pregunta que tiene más votos votes, and I'm seeing that the first one is y why dice, and where ¿por qué, isn't dónde wasn't FSC
o por qué no está o no estaba el FSC completamente alineado con el EUDR. Es que el FSC no It's not worth garantiza la it, like libre prestación. guarantee. So, for this, I would Bueno, para ask esto Cesar, are you le able to pediré a answer this question? César si puede Yes, responder a so esta from a pregunta. chain of custody perspective, Sí, and maybe puedo we can comenzar use con as la well for perspectiva de FAM, cadena de because that is the range custodia where all y things are. cerramos con gestión And forestal maybe porque esa es la Andres raíz de and todo. Nico can help. Quizá So Andrés o we 1 year Nico pueden ago ayudar we también. opened Bueno, hace this un año we opened our nosotros chain of custody abrimos standard, which is the EUDR one that y every los chain of estándares de cadena de custody certificate custodia, holder uses. el And que we see todos los that what is titulares de still certificados de cadena de outstanding, custodia and we see utilizan that y chain of miramos custody cuáles son las has quite a diferencias que few existían entre difficulties in the cadena de system. custodia. And Por assessing the ejemplo, risk, we cadena do de have custodia no some exige un bits and sistema de pieces diligencia on de vida y evaluación de extracting riesgo. and collecting Sí and providing tenemos information algunos throughout the componentes de supply chain, recopilación de but chain of información y para custody is not as proporcionar información a robust través de la to the cadena de system. suministro, pero la Only when cadena de one source custodia no exige este controls sistema material de can diligencia de use vida the standard únicamente cuando of se abastece de material 48345 controlado y es sourcing el estándar que FSC for llamamos wood. In that 4000C, case, it is still abastecerse de pretty madera standard, controlada. En and ese caso es un estándar de key principles that abastecimiento we will y see as los well on principios VPR in básicos que terms of veremos collecting en el information, EUDR en términos de assessing risk, and recopilar mitigating información, the evaluación en risk. riesgo y Only when mitigar el you are riesgo, sourcing únicamente cuando non-certified, uno se non-control materials, we abastece have to de use that controles, standard. materiales But controlados no for the majority certificados, of es que se debe organizations in utilizar the ese world, estándar. they are Pero para already la mayoría de sourcing organizaciones en el mundo que ya se 48345. That abastecen de because the materiales system was not certificados por el FSC, existent ese in our sistema de system. diligencia de vida no And existía en even nuestro claim sistema. what Cuando happens entra en is vigor el that then EUDR, lo que ocurre es recalculation and que everything has exigen que been cada done. compañía It of course refers to the operators se being refiere a los the ones that fit operadores, into the definition of a the aquellos que operation. se And adecúan a la one is definición de still operadores required y a to los assess the risk. comerciantes que But no the son other pequeñas o thing medianas is that to empresas, be se certified les or not exige fully evaluar el riesgo controlled independientemente from de que EUDR and esté FSC. certificado el So FSC, for porque all son dos the cosas diferentes. organizations that Así que are si todas las basically organizaciones que están basadas en la regulated Unión system, Europea we had to cuentan con un create sistema de this diligencia de vida, structure as well hay que crear esta for them. estructura. So this is from the chain of custody Así part, que and esto es then I desde la will invite perspectiva de la cadena de Andres and custodia Nico y to ahora close invito a the Andrés o a presentation. Nico para que hablen de la gestión forestal. Bueno, gracias César. Creo que ha dado una respuesta. En gestión forestal es el proceso similar. Comparamos los requisitos del EUDR con los de gestión forestal y creo que nos dimos cuenta de que la mayoría de los requisitos ya se satisfacían con la normativa de gestión forestal del FSC, FM, pero sí habían algunas diferencias relacionadas con la diligencia debida y también con las definiciones. De alguna forma, desde la perspectiva del FSC, la mayoría de las definiciones estaban cubiertas, pero no completamente sintonizadas con el EUDR. Así que desarrollamos 8 nuevas interpretaciones para ser muy precisos y estar alineados completamente con el EUDR. Y también identificamos brechas en la conversión, porque en FSC se permitía, por ejemplo, conversión mínima, lo cual fue una discusión relevante y larga en el sistema del FSC. Y ahora los requisitos del EUDR plantean esta nueva realidad, así que estar alineados con esas brechas que identificamos. Una fue conversión mínima y otra también FSC permite en la conversión, cuando es más allá del control del gestor forestal. En ese caso, desarrollamos 2 nuevas notas de asesoramiento, una relacionada con productos libres de deforestación de las unidades de gestión certificadas y otro con la certificación principal, que no estaba completamente alineada con el EUDR. Así que con esto
el módulo regulatorio y con estas 8 nuevas interpretaciones, ahora estamos completamente alineados con el EUDR. Pero otro elemento, ahora, por ejemplo, en el caso de los titulares de certificados de gestión forestal, desarrollamos una evaluación de riesgo simplificada, que es diferente a lo que abordó Nico. Y esta evaluación de riesgo simplificada es una plantilla simplificada que básicamente demuestra cómo todos los indicadores y requisitos bajo el EUDR están cubiertos por el estándar, así que la mayoría de los indicadores básicamente son insignificantes con base en el indicador. Esto lo puede utilizar el titular del certificado de gestión forestal y de los productos libres de defensa. No sé, Nico, si le gustaría agregar algo más. Gracias, César, y gracias, Andrés. Sí, podría agregar desde la perspectiva de evaluación de riesgos que es imposible considerar que antes del EUDR ya tendríamos evaluaciones de riesgos como parte del sistema, pero solo se aplicaban a manera controlada. Ahora, dado a la alineación con los requisitos del EUDR, los operadores que desarrollan evaluaciones de riesgo, nuestras evaluaciones de riesgo ahora son aplicables a gestión forestal y a titulares de certificado de cadena de custodia, por supuesto en el contexto en cumplimiento con el módulo regulatorio del FSC, pero también ampliamos la aplicabilidad de la evaluación de riesgo y al profundizar más en el marco, los requisitos para el desarrollo de evaluación de riesgo, también encontramos brechas que teníamos en comparación con lo que exige el EUDR. Y una de estas, una de las principales era sobre la degradación, porque ahora tenemos un indicador específico para evaluar la degradación, por ejemplo. Y por supuesto algunos otros requisitos que también fueron añadidos y en conexión con los que ya hemos mencionado. Gracias. Muchas gracias por la respuesta completa. Parmida, ¿qué pregunta sigue? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo averiguar qué proceso para una evaluación de riesgo va a tomar mi país? Como miembro y titular de certificado, ¿puedo elegir si es un CNRA o un proceso principal en mi país? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que es importante que todos tengan esto claro. Primero que todo, como lo mencionó Yanika en las diapositivas, vamos a tener la central de riesgos del FSC y ahí aparecerán los resultados de las evaluaciones de riesgo que revisaremos y desarrollaremos, ojalá en estos 90 países, como son nuestros objetivos. Y ahí podrán encontrar qué países ya tienen evaluaciones de riesgo revisadas o evaluaciones de riesgo nuevas. Ahora bien, la decisión sobre si una evaluación de riesgo se elabora para un proceso principal, es decir, que haya equilibrio de cámaras, un grupo de trabajo, o bajo un enfoque centralizado por el FSC, esa es una decisión que de hecho deben tomar las representantes de las oficinas nacionales del FSC y de hecho hemos consultado con los socios de la red cuál es el enfoque para adoptar para la revisión de estas evaluaciones de riesgo. Por supuesto, considerando que el enfoque centralizado podrá poder darnos evaluaciones de riesgo en más corto plazo, ojalá en un año de desarrollo, en comparación con el trabajo equilibrado por cámaras, porque estos procesos pueden tardar hasta 3 o 4 años. Y dada la importancia y la urgencia de que el FSC pueda proporcionar evaluaciones de riesgo del FSC alineadas con el EUDR, es que intentamos utilizar el enfoque centralizado. Ahora bien, los socios de la red tienen la opción de elegir si el país quiere avanzar con un grupo de trabajo equilibrado por cámaras. Así que estas decisiones se toman por el FSC en coordinación con los socios de la red y cuando hay una evaluación de riesgo oficial, las empresas no tendrán que desarrollar sus propias empresariales,
pero mientras que no las haya, sí que lo tendrán que hacer. Y por eso intentamos avanzar tan rápido como sea posible al proporcionar estas evaluaciones de riesgo del FSC. Great. Bueno, What do we genial. have next? ¿Qué sigue? All right. So the next question is, Bueno, what la happens siguiente if pregunta es, risk ¿qué assessment ocurre si las fails evaluaciones de riesgo del based on FSC the no country reflejan las evaluaciones de riesgo de euro area? referencia de país del EUDR? Esto podría ser confuso para los titulares de certificados del FSC que desean cumplir con el EUDR. Bueno, yo puedo responder y por supuesto César también puede complementar de la parte comparativa del benchmark. Primero quiero clarificar que la referencia del EUDR se utilizará como fuente de información al desarrollar las evaluaciones de riesgo del FSC. No obstante, esto no significa en este momento que los resultados de estas referencias o benchmarks sean insignificantes para los países. Aún así, esperamos que se desarrolle una evaluación de riesgo para que se realice la evaluación de cada indicador con todas las fuentes disponibles. Y una de estas fuentes son los resultados de un análisis comparativo de la Unión Europea. Ese es el enfoque que estamos adoptando en este momento. Por supuesto, también estamos esperando a que en el futuro obtengamos más información de cómo se desarrollará el análisis comparativo de la Unión Europea y los recursos para bueno, poder analizar y comprender otros, pero por ahora este es el enfoque que estamos adoptando. No sé si César se agrega algo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Nico. Sí, por supuesto. Aún no sabemos cómo es la metodología y por eso el FSC tuvo que adoptar un enfoque según lo que se sabe y con nuestras propias evaluaciones de riesgo. Pero supongamos que de hecho en unos meses un país tenga una designación de riesgo baja o riesgo bajo y que este sistema de análisis comparativo y cómo se puede utilizar. Entonces tenemos una disposición de que si es de bajo riesgo, se puede utilizar la diligencia de vida simplificada, como lo dice el EUDR, así que es lo mismo. Lo que añadimos es una revisión. Entonces, si el sistema de análisis comparativo del EUDR dice que el riesgo es bajo y además nuestra evaluación de riesgo también dice que el riesgo es bajo, en ese caso se puede utilizar la diligencia de vida simplificada. Básicamente quedaría exento de la mayoría de los requisitos del sistema de diligencia de vida. Pero si ocurre en que sea de bajo riesgo para el EUDR, pero que tengamos uno o dos indicadores en el FSC que no sean insignificantes, se le exigirá implementar medidas de mitigación sobre esos indicadores de riesgo específico. Y para los otros sí se puede utilizar la misma mentalidad de no tener que evaluarlo. Thank you both. Muchas gracias a Looks like ambos. we have an upcoming risk assessment Parece in que kind of custody tenemos situation, otra what is that pregunta looking like? sobre evaluación de riesgo y cadena de custodia. ¿Qué dice Next la question is, pregunta? La segunda if I pregunta buy dice, risk si assessment compro from productos another certificados por el FSC, FSC de can I otra use empresa their risk certificada por el assessment or FSC, can I use ¿puedo just utilizar su evaluación de riesgo o or utilizar su them cadena de use custodia your para risk assessment? localizar el bosque y después su evaluación de riesgo de This país si sounds está like a disponible? scenario we're looking to achieve. Parece el escenario que Cesar, queremos feel free to alcanzar. go ahead and explain César, that, esto es and then algo a lo que Nico se can puede complement. referir y quizá Nico pueda complementar. Sí, Sí, bueno, es difícil mapear la situación de la pregunta porque no sabemos si en la cadena de suministros el proveedor va a utilizar el módulo regulatorio o no. Pero consideremos que el proveedor sí utiliza el módulo regulatorio. Entonces, en ese caso, al proveedor se le exige recopilar y proporcionar toda la información, incluido, por supuesto, la evaluación de riesgo. No se solicita información confidencial ni comercial
pero tenemos un conjunto de requisitos que el proveedor está obligado, y utilicemos este término, a recopilar y a proporcionarle la información. Ahora, ¿qué se hace con la información? Depende de usted en el sentido de si la información es para mí confiable o no para transmitirla al cliente. En principio sí lo sería porque ambas empresas están siendo verificadas y auditadas por un ente de certificación. Entonces eso facilita el trabajo. Pero supongamos que hay un proveedor o subproveedor que no sigue el módulo regulatorio, así que no tienen estos requisitos específicos para proporcionarle a usted toda la información. Aún así, los estándares de cadena de custodia incluyen unos párrafos en los que se indica que la empresa no puede bloquear ningún tipo de información legal, es decir, la información se tiene que transmitir, pero no es específico. Y si llevamos esto al contexto por fuera de la Unión Europea, no es explícito que tengan que transmitir toda esta información. Así que será un poco más difícil evaluar el riesgo y recopilar esa información. Por eso incentivizamos que de ahora en adelante comiencen a interactuar con los proveedores y los subproveedores para ver si quieren optar por el módulo regulatorio y así ver la misma información, o si por lo menos les ayudan a recopilar la información y evaluar el riesgo cerca de la fuente de origen, porque es mucho más fácil y la información es más posible. Y recuerden que en el EUDR la regulación dice que cada compañía es responsable por la información que proporcionan. Así que no fomentamos confiar a ciegas en cualquier información recibida, porque legalmente cada empresa es responsable por la información que transmiten, independientemente de dónde provenga. Great. Thank you. Bueno, muchas gracias. What next? ¿Qué pregunta sigue? What are the costs to access Bueno, the risk? ¿existen más costos para acceder al marco de Question, evaluación de riesgos? Nico? Bueno, muy buena pregunta, Nico. Are we charging for our risk assessments? ¿Estamos cobrando por las evaluaciones de riesgo? Bueno, gracias por la pregunta. No, no estamos cobrando por las evaluaciones de riesgo. Como lo explicamos, ya hemos comenzado en agosto con la revisión de los primeros países priorizados y esperamos que para mediados del próximo año ya tendremos esas primeras 20 evaluaciones de riesgo revisadas y aprobadas. Y por supuesto, los resultados estarán disponibles públicamente, así que no vamos a cobrar por esto. Y por supuesto, sabemos lo esencial que es que podamos proporcionar estas evaluaciones de riesgo, así que las empresas no tengan que desarrollar sus propias evaluaciones de riesgo empresariales si es que ya es disponible una del FSC. Gracias. Thank you. Bueno, muchas gracias. Where do you think we should go now, Irina? Ahora, ¿con qué pregunta debemos seguir? Or to choose. We have Bueno, quite some questions with, tenemos algunas votes. preguntas con So muchos votos. where can I get a pre-filled ¿Dónde puedo obtener una plantilla previamente completada para las evaluaciones de riesgo para los Sounds like países there's priorizados? maybe ¿De we dónde need se to obtiene? start with identifying Bueno, risks quizá and Nico some puede normal risk assessments and comenzar con los procesos para obtener la plantilla de las evaluaciones de riesgo normal. Bueno, buen punto. Sí, es importante clarificar que hasta el momento hemos desarrollado dos tipos de plantillas. Una es la que llamamos la plantilla de riesgo, de evaluación de riesgo principal, que es la que utilizarán quienes desarrollan las evaluaciones de riesgo del FSC, así como por titulares de certificados que tengan que desarrollar su propia evaluación de riesgo ampliada empresarial, y con el módulo regulatorio específicamente esos titulares de certificados de cadena de custodia. Ahora también tenemos otra plantilla que llamamos la plantilla simplificada de evaluación de riesgo, a la que ya se refirieron César y Andrés. Y esta plantilla es específicamente para aquellos gestores forestales y
titulares de certificado de 100% cadena de custodia que pueden cumplir con el módulo regulatorio como un medio para apoyar el cumplimiento del EUDR. Esta plantilla ya tiene un proceso de análisis de cómo el certificado de gestión forestal ya abarca los requisitos del marco de evaluación de riesgo y básicamente ya es un camino o menos complejo, una evaluación menos compleja, porque para establecer medidas de mitigación, que es el de conflicto armado, ese indicador, pero es solo para estos titulares de certificado de 100% cadena de custodia. Ahora, al referirnos a la plantilla de evaluación de riesgos, esta es una plantilla, por supuesto, está vacía y quienes desarrollan las evaluaciones de riesgo del FSC deben utilizar la plantilla y completarla. No tenemos una plantilla previamente completada y únicamente podremos compartir públicamente el resultado oficial una vez que la evaluación de riesgo del FSC haya concluido. Y esto ocurrirá hasta el próximo año. Aún así, habrá un borrador que será consultado al público como parte de la revisión de estos 20 países priorizados y eso ocurrirá entre finales de este año y comienzos del otro año para cada uno de estos países. Y en ese momento las partes interesadas tendrán acceso a los resultados preliminares como parte de este primer borrador que se someterá a consulta pública. Gracias. And so then when they're done, they're also in the document center. Y So bueno, y cuando terminen también quedarán en la documentación, ¿correcto? then what do we have next? Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Packaging materials such as Bueno, plastic, los materiales de plastic, empaque or como el cartón con frecuencia tiene fuentes complejas y múltiples y muchas, y también especies, que son una mezcla. Considerando la complejidad de las cadenas de suministro de estos procesos, ¿cómo se pueden gestionar la identificación de cada geoubicación o geolocalización de suministro forestal? ¿Qué piensas, Well, César? it ¿Es has to be posible? actually. Bueno, So tiene que ser we have to posible know every single porque geolocation point dice que and the cada process punto that de needs to be collected. geolocalización se For debe instance, some of the recopilar. companies Por they esa razón, collaborate algunas with de las private empresas hace gas algunos años suppliers. intentaron trabajar So con sus having a map proveedores that could en collect términos de this contar con un these mapa que geolocation pueda points. recopilar There's a estos lot of puntos de work being geolocalización. done by Así this que hay mucho through trabajo que ya interoperability hace with este suppliers sector that al often they are interactuar con los loggers or even small proveedores companies as loggers. y We con have frecuencia companies son that empresas on the end pequeñas they are working with forest y management. trabajan con gestores So this forestales. information has indeed to be Así collected. que esta información So sí que that's se why debe it's important recopilar that y por eso es these top importante companies also have que estas a system empresas to collect this también information that is de not pulpa también available tengan un sistema para FSC can recopilar esta help on información que this no está with en la base de datos. the FSC Y system FSC to puede collect the ayudar con information. And FSC that Trace information para can be recopilar esa automated información. through Y esa wires. información se So it's puede not happening that automáticamente transmitir a from través de la the cadena de moment suministro. that the Entonces, lo que lumberwood ocurrirá es enters que the desde el factory, momento en que la that madera the entre a geolocation la point is fábrica y collected el punto de on a geoubicación se system, and recopile en el then sistema every single geolocation y point, luego thousands of it cada will be punto de collected and passed geolocalización, onwards miles, to cientos the de ellos different sean parties. And recopilados this y is así taking hasta llegar place al cliente. Y as si esto the está stakeholder basado is en pointing papel, out, como lo it will menciona la be parte really long. interesada, So sería those muy companies difícil. that Así que have sí, las empresas processes or que components providers, they tienen do have to eh, somehow rely productos on some deben sort of digitization and depender standardization de on this. digitalización y de tener y de That's all. transmitir esta By the way, información hacia around adelante, with porque no hay the new ninguna regulation otra camino para la nueva regulación. Pues, Great. Thank you. bueno, muchas gracias. All right. Moving on. Bueno, Is it fair to avancemos. say that the easier Es FSC justo implementation is done decir first que in las Japan, evaluaciones de and riesgo the del challenges FSC will be más comparing fácil those están countries in siendo Asia hechas who primeros have por el done that FSC. or who have shown Vemos that they've que done las that evaluaciones de riesgo con más desafíos son las que se requieren en Asia, So is that a especialmente en fair China, assessment? quienes han dicho que no apoyarán los requisitos de geolocalización.
Bueno, primero que todo, según lo que comprendo de la pregunta, debo primero clarificar que hemos priorizado países y no sé si es lo que dice la persona cuando dice que primero las primeras evaluaciones de riesgo más fáciles. Esos países fueron priorizados según varios criterios, como Yannick explicó durante la presentación. Tenemos varios tipos de aspectos que consideramos. Por supuesto, potencial de certificado, también socios de la red en el proceso de priorizar los países. Muchos aspectos que hemos considerado antes de decir, bueno, los primeros 20. Por supuesto, el potencial de que las empresas cumplan con el EUDR y ese tipo de. Así que esos son los países que seleccionamos. Algunos de ellos, algunas partes interesadas quizá piensen, estos son más fáciles en términos del contexto, en términos de la complejidad de la disponibilidad de los datos, y otros son más complejos porque hay una variedad de países entre estos 20, pero no solo nos estamos enfocando en estos 20. Como dijimos, este año también comenzaremos la revisión de otras 20 evaluaciones de riesgo. Pero por supuesto, esto tarda porque hay que pasar por procesos de compras, mirar consultores expertos que nos apoyen en este proceso durante un año. Así que esto tarda tiempo y por eso es un proceso paso a paso, pero avanzaremos. Eso no significa a que empezaremos a que estas 20 estén listas para luego empezar el proceso de compras para las siguientes 20. Ahora, respecto a la complejidad, como lo he dicho, cada evaluación de riesgo tiene complejidad en términos de disponibilidad, compromiso de las partes interesadas en el proceso, en términos de, y ahorita estamos añadiendo esta evaluación de degradación, de conversión, qué tan fácil es evaluar estas en espacios específicos, qué tan fácil es utilizar la escala geopolítica y la escala final para designaciones de riesgo homogéneas. Así que cada contexto es diferente, así que no diría que comenzamos con países más fáciles ni que hay países más fáciles que otros. Bueno, muchas All gracias. right. Okay, so the next question is, Bueno, how la has the siguiente International pregunta Council es si advised on the right FSC type of Internacional ha evaluation to establecido conform un with the plazo límite requirements, especially the US. para conformarse con este marco revisado, especialmente los Estados Unidos. Bueno, primero que todo, como parte de estos esfuerzos, se revisarán y proporcionar evaluaciones de riesgo alineadas con el EUDR. Es importante también considerar que en el contexto del cumplimiento con el módulo regulatorio del FSC, las empresas deben desarrollar evaluaciones de riesgo para poder cumplir con el módulo regulatorio. Pero si hablamos de usuarios de manera controlada que no buscan cumplir con el módulo regulatorio del FSC, en esos casos, la evaluación de riesgo existente para madera controlada que fue desarrollada con base en el marco de evaluación de madera controlada, estas evaluaciones de riesgo seguirán válidas hasta que sean sustituidas por las evaluaciones de riesgo actualizadas del FSC. Entonces, hay una nota de asesoría que publicamos el año pasado, la 400056, que establece la validación de las evaluaciones de riesgo de maderas controladas para esta situación. Así que se mantendrán válidas hasta que sean sustituidas por evaluaciones de riesgo revisadas. Gracias. Claro. What is the Bueno, auditor's role? ¿cuál es el rol? Cesar, is this something you can talk about in terms of risk assessments? ¿Podría hablar de esto, César, en términos de evaluación de riesgo? ¿Cuál es el rol? Basically,
No, básicamente uno de las deficiencias del SFST es la garantía de terceros, cosas que son implementadas por la compañía y son evaluadas por un auditor. Como cualquier proceso de certificación que tengamos en términos de las evaluaciones de riesgo, no hay diferencia. Entonces, ya sea que la empresa utilice esta nueva generación de evaluaciones de riesgo nacionales, que empezaremos a aplicar el próximo año, y que utilicen las designaciones de riesgo correctas. Y en el caso del riesgo no insignificante, habrá que implementar medidas de mitigación y el auditor tendrá que aprobar que esas medidas de mitigación efectivamente sean suficientes y eficaces para abordar esos riesgos. Si la compañía utiliza su propia evaluación de riesgo empresarial, en términos generales, el auditor debe aprobar el sistema de diligencia debida. Esto es ligeramente diferente del proceso actual que tenemos de abastecimiento de material controlado, en el que decimos que el auditor debe aprobar las evaluaciones de riesgo. Acá decimos que el auditor aprueba el sistema de diligencia debida en conjunto. Entonces, las designaciones de riesgos son correctas y precisas. Todas las medidas de mitigación también son correctas. Y si hay algún cambio en términos de antes, los riesgos no insignificantes, los riesgos insignificantes o no insignificantes, y ahora lo convertimos en el auditor o el ente de certificación tendrá que aprobar ese cambio en la designación de riesgo. Hay requisitos en el módulo regulatorio para ello. Y entonces yo diría que el rol es que, por supuesto, el auditor verifica la conformidad y el auditor no puede ayudar a una compañía a desarrollar, porque sería un conflicto de interés, que el auditor identifique problemas. Bueno, eso ya da mejoras a la mejora continua del sistema, le da valor a la mejora continua y la empresa puede mejorar año a año en su labor por el cumplimiento. Y ese es uno de los valores agregados clave del sistema del FSC. Y por supuesto, hablando en nombre de los entes de certificación y de los auditores. Thank you. So we have Bueno, time muchas for gracias. probably no more than Tenemos 3 tiempo or so para una o questions. tres preguntas más, así que, Next. unidad, Okay, será la so the siguiente. next question is Bueno, la for the siguiente 57 pregunta indicators. es Do para you los think the company might 57 follow indicadores. the ¿Podría adjustment to explicar la applicable lógica para MSC 2.8 ajustarse enhancement, para or abordar will it asuntos de go sostenibilidad for the legal requirements más allá de los existing? requisitos legales en las evaluaciones de riesgo existentes? Go for it, Nico. Adelante, Nico. Thanks. Good. Muchas gracias. Bueno, Um, so I, what I can say is that lo que puedo decirles, first of all, we have to primero que remember todo, that tenemos the que existing recordar well, the old control wood que framework el marco de evaluación already de had riesgo this approach. antiguo de madera controlada ya tenía este We enfoque. had category 1, which was Teníamos la categoría 1 que se enfocaba harvested wood. en Then we had madera category 2, cosechada ilegalmente, y teníamos la control categoría labor 2 rights que se and enfocaba en religious derechos liberty. laborales And y that en categories, derechos de all los those pueblos indicators were indígenas. already going Y en esas categorías the los requirements indicadores because ya they were addressing superaban los the requisitos requirements legales related to ILO, porque etc. abordaban requisitos, por ejemplo, con la So this Organización approach is not Mundial new. del Trabajo. Así que este We enfoque no es already nuevo. were evaluating freedom of association, Ya transfer estamos pricing, both evaluando communication and so evaluación, on, libertad de according to the audited asociación, requirements. What we did derechos de now is that we are comunidades, revising the y lo framework. que hicimos fue We take revisar el also marco. those topics from the category También 1 verificamos qué that temas we were de la mainly categoría 1, evaluating en la que compliance with legal requirements. principalmente evaluábamos cumplimiento con los But also requisitos, important pero to también era assess importante requirements evaluar los beyond legislation, requisitos as we que had van más allá de la legislación, indicators as we como had, teníamos en los and also indicadores de la ACE, categoría which is 2 also going beyond y legislation. como tenemos So we try también to en add this consistency
intentamos agregar esta consistencia en el marco mismo y en los requisitos. Y por eso algunos temas, como expliquimos, la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores. Y ahora también evaluamos un indicador que evalúa aspectos de sostenibilidad. Esta fue la lógica que está conectada con el enfoque que ya teníamos en el marco de madera controlada. Gracias. Thank you. Bueno, gracias. Let's go on. All right. So how Bueno, certificate ¿cómo los titulares de certificados pueden cumplir con el requisito de evaluación de riesgo del módulo del EUR en el periodo en el que FCC prioriza las evaluaciones de riesgo están en fase de desarrollo? ¿Desea comenzar, Nico? Yeah, I'll try. Good. So, Sí, intentaré. so basically, like we said, Básicamente, until an FSC risk assessment is como not lo available, dijimos, those hasta certificate que holders no haya will disponible una continue evaluación de to riesgo del develop FCC, their own extended aquellos assessment, que yeah. cumplan con el módulo regulatorio That's deberán part hacer already su propia regulated evaluación de riesgo in the empresarial. module, yeah. Eso That's se why we're indica en el trying módulo to really regulatorio move forward as y fast as por eso possible intentamos with avanzar tan implementing rápido como sea continuously posible con having those estos 20 60 primeras existing evaluaciones risk assessment hasta existing countries llegar a and estos going 60 beyond países like existentes target y 90 luego countries. ir más allá But y this llegar is incluso a 90 países. this is the reality that we're facing Pero right now. esta es la That's realidad a la why que we're nos also working enfrentamos hard in order y to por bring eso those trabajamos solutions as fast as arduamente possible. para proporcionar soluciones lo más rápido Thanks. posible. Anything to add to that, Cesar? Gracias. ¿Algo para agregar a eso, One César? sentence, Quizá perhaps, una sola because oración, the reality for companies porque will la be realidad para even in las that empresas situation, será they can completamente be diferente, continuously outsourcing incluso en FSC esa 100%, situación, or if they are sourcing si FSC mix obtienen everything. productos And Nico 100% explained FTC very o well this, mezcla y madera that you controlada. can use a Y simple Nico ya formula and explicó muy just bien que se fill puede your utilizar certificate. la So plantilla if you precompletada have, that would simplificada. be my very personal Así que, advice. y If este sería un between asesoramiento personal. Si tiene sourcing que your elegir machines entre between FSC obtener mix and material entre sourcing your FSC 100% o the FSC life mezcla o madera of controlada, or the burden of assessing the la risk carga de will evaluar be el much riesgo less. It will be será much mucho easier when menor y sourcing será FSC mucho 100% más fácil because cuando of this usted simple obtiene design structure. materiales So in the FSC meantime, that 100% por la naturally estructura assessment is not simplificada. ready. Y mientras no esté la You can also evaluación de riesgo lista, research por the supuesto, sourcing es muy documents for personal, FSC pero 100%. fomento la compra o el abastecimiento FSC Well, thank you 100%. so much. Bueno, I muchas think we'll go gracias. ahead and Creo close the que Q&A cerraremos session, la sesión and de we preguntas y appreciate respuestas. everybody for placing all of your questions Apreciamos and que hayan taking the time publicado to todas las participate in this respuestas y que webinar hayan today. dedicado tiempo a I did participar want en este seminario web. to talk about one point, which Quería is hablar de un looking at punto these questions y es after que the webinar estamos mirando and we'll be miraremos providing estas a preguntas después del seminario web FAQ y document. So actualizaremos this is a nuestros very documentos de preguntas informative frecuentes. Esto para nosotros ha sido muy document revelador. and Entender sus in addition to that, perspectivas I hope you'll be y able si to su pregunta understand no the fue chat itself contestada en vivo, and esperemos we may contestarla do en el again. chat y So nuevamente also muchas thank you gracias a for nuestros participating colegas and en hope la that llamada por this desarrollar los environment being requisitos available y to por everybody clarificarlos de out modo in the que world. estén So disponibles we para will again be todos. putting this webinar on YouTube, Entonces, este seminario web estará and disponible en wish YouTube. you all a Compartiremos la happy day. diapositiva y Thanks so que much. tengan un buen resto de día. Gracias.